Bueno, el mundo real es en muchos sentidos exactamente igual a un arenero de la infancia. Si hay un rastrillo brillante y llamativo, inevitablemente alguien más va a intentar tomarlo. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar una guía profundamente pragmática, una brújula realista para navegar por esa arena hipercompetitiva del mundo empresarial y profesional. Hablamos de un espacio donde el conflicto, seamos sinceros, no es una rareza, es una constante absoluta. A menudo, quienes lideran proyectos prefieren refugiarse en un idealismo cómodo, imaginando que las cosas avanzan solo por tener buenas intenciones o un talento natural. Pero la realidad allá afuera exige algo mucho más estructurado, algo más calculador. Exige estrategia. Y entender que negar esta competencia constante es, de hecho, el primer gran error que puede hundir cualquier iniciativa. Porque para ganar esa recompensa única, esa frutilla del postre cuando hay 10 partes distintas compitiendo a muerte por obtenerla, no podemos depender simplemente de la fuerza bruta o de cruzar los dedos. Hay que apoyarse en el intelecto. Por eso, las tácticas empresariales más efectivas de hoy en día vienen directamente de las mentes políticas y militares más brillantes de la historia. Estamos hablando de gigantes como Sun Tzu, Nicolás Maquiavelo, Carl von Clausewitz y Napoleón Bonaparte. Y ojo, el objetivo aquí no es para nada promover el caos o un ambiente tóxico, todo lo contrario. Se trata de ganar a través de una superioridad intelectual pura, emulando esa famosa visión de Sun Tzu, conquistar los objetivos sin tener que derramar una sola gota de sangre. Bien, entremos de lleno. La hoja de ruta de este manual se divide en 4 etapas fundamentales. Paso 1. Asume tu estrategia. Paso 2. Diagnostica el poder real. Paso 3. Descubre incentivos ocultos. Y paso 4. Domina la inteligencia emocional. Y fíjense que estos pasos no están ordenados al azar, fluyen en una secuencia lógica súper rigurosa. Comienzan desde adentro, estableciendo lo que es 100% indelegable para cualquiera que esté al mando. Luego, la mirada se expande hacia afuera para hacer una radiografía totalmente fría del campo de batalla. Y finalmente, todo culmina en cómo dominar esa guerra emocional, tanto la interna como la externa. Si no nos saltamos ninguna etapa, esta progresión construye un escudo verdaderamente impenetrable alrededor de cualquier proyecto. Así que, arrancamos. Paso 1. Asume tu estrategia, porque la estrategia literalmente no se puede subcontratar. En el mundo corporativo de hoy, se ha puesto increíblemente de moda esto de intentar externalizar el pensamiento crítico, es decir, contratar a terceros para que nos digan cuál es el camino a seguir. Pero la evidencia es clarísima. Esto es un error gravísimo. El pensamiento estratégico tiene que ser propiedad exclusiva de quien lidera. Y para eso, primero hay que entender qué es realmente la estrategia. Olvídense de verla como una receta rígida, estandarizada, de esas que compras y aplicas a cualquier problema. ¿No? Es una caja de herramientas dinámica. Imaginemos que tenemos enfrente un destornillador, un serrucho y un martillo. Quien está a cargo debe mirar su mercado o su conflicto específico y decidir, con criterio propio, qué herramienta usar. Los planes prefabricados fracasan rotundamente porque asumen, de forma muy ingenua, que todos los escenarios son idénticos. Y para entender lo absurdo que es delegar esto, visualicemos la situación. Es completamente ilógico que alguien que está liderando un proyecto, literalmente picando piedra de sol a sol, invirtiendo horas y horas de esfuerzo agotador, contrate a un asesor externo solo para que se pare ahí, al lado, en la sombrita, a señalarle dónde dar el siguiente golpe. Las personas que realmente construyen proyectos exitosos son implacables a la hora de rechazar a estos vendedores de estrategias que no están dispuestos a ensuciarse las manos. Y esto ilustra de manera brillante esa famosa observación de Warren Buffett. La dinámica moderna de alguna manera invirtió los roles. Hoy vemos a personas totalmente desconectadas del riesgo real, dando consejos a quienes se están jugando la piel para construir imperios. El mensaje para llevarse aquí es claro. Un verdadero estratega jamás compra planes empaquetados. Mantener el monopolio de la estrategia no es un capricho del ego, es una necesidad absoluta para que el proyecto sobreviva. Pasamos al número 2. Diagnostica el poder real. Es momento de mapear el campo de batalla, pero de forma completamente objetiva. Aquí entra un concepto fascinante del autor Nassim Taleb. Resulta que hay industrias que operan bajo las reglas de lo que él llama extremistán. Aquí, el ganador se lo lleva absolutamente todo. El techo de crecimiento es infinito, pero ojo, el piso no existe.
Pensemos en las startups tecnológicas o en un artista de fama mundial. Por otro lado, tenemos Mediocristán. Estos son mercados muy fragmentados, con pisos bastante estables y seguros, pero con techos bajitos, como abrir un consultorio odontológico o un restaurante en el barrio. Si intentamos aplicar tácticas de Extremistán en Mediocristán, o al revés, estamos firmando nuestra propia sentencia de fracaso, porque las reglas de juego son opuestas. Entender exactamente qué terreno estamos pisando es el requisito número 1 para saber cuánto poder real tenemos. Entonces, el punto crucial es que, una vez mapeado el terreno, hay que medir ese poder real, y la métrica de oro para esto es el BATNA, que en español se traduce como la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Hacer este diagnóstico es un ejercicio de honestidad brutal. Básicamente es preguntarnos, ¿quién queda mejor parado si no llegamos a un acuerdo? Si la negociación se rompe en pedazos y el conflicto estalla con todo. La persona u organización que tiene menos que perder si todo se va al diablo, esa es la que verdaderamente sostiene las riendas del poder en esa mesa. Vamos al paso 3. Descubre los incentivos ocultos. Es hora de mirar más allá de lo que nos dicen en la superficie. Porque esta es la pregunta que nos tiene que quitar el sueño frente a cualquier conflicto. ¿Qué es lo que verdaderamente mueve a la otra parte? No hacerse esta pregunta con la profundidad necesaria es, sin duda, la falla más común en los negocios. Solemos asumir que a la gente la mueven los mismos intereses lógicos, financieros o corporativos que a nosotros. Pero seamos realistas, la naturaleza humana es infinitamente más compleja y, casi siempre, mucho más irracional. Y para llegar al fondo de esto, necesitamos una lista clara de herramientas de diagnóstico. Primero, hay que analizar el prestigio personal. ¿Qué está en juego para su ego? Segundo, evaluar ansiedades o deseos familiares. Tercero, medir las metas de legado a largo plazo. Y cuarto, investigar las presiones que reciben de sus propios aliados. Hay un ejemplo espectacular de esto en la serie House of Cards, cuando el protagonista necesita sí o sí el voto de un senador de Wyoming. La clave para convencerlo no tuvo nada que ver con debatir políticas públicas súper complejas. No. La llave maestra fue descubrir que la obsesión máxima de ese senador era lograr que su sobrina entrara a Harvard. Identificar ese botoncito privado y personal, usando exactamente estas herramientas, es el verdadero arte de la influencia. Y finalmente llegamos al paso 4. Domina la inteligencia emocional. Este es, sencillamente, el factor decisivo. Vamos a desarmar estas trampas mentales, porque cuando las emociones toman el volante, los resultados son catastróficos. El enojo nos empuja a actuar rapidísimo, a lo loco, dejando un montón de flancos abiertos. El miedo, por su parte, nos hace ver fantasmas, exagerando los peligros de forma totalmente irracional. Luego está el famoso FOMO, ese miedo a quedarnos afuera. Esto es peligrosísimo, porque arrastra a los proyectos a meterse en conflictos o mercados donde no tienen absolutamente ninguna ventaja. Y por último, la codicia, que es la que siempre nos empuja a dar un paso de más. Cada una de estas emociones lo que hace es cortocircuitar nuestra capacidad analítica justo en el momento en que más necesitamos tener la cabeza fría. Y la historia, la verdad, nos grita esta advertencia por todos lados. La trampa de la megalomanía, el exceso de confianza, esa codicia desmedida, son los verdugos número 1 de las mentes más brillantes. Si analizamos desde las conquistas de Alejandro Magno hasta las tácticas de Margaret Thatcher, el patrón es calcado. Las grandes caídas casi nunca pasan por falta de inteligencia. Pasan por esa incapacidad puramente emocional de pisar el freno cuando la lógica te está diciendo a gritos que es momento de consolidar lo que tienes, en lugar de seguir acelerando por inercia. Así que la regla de oro aquí es brutal y directa. En cualquier disputa profesional, el que se emociona, pierde. Es un concepto que choca de frente con todo ese romanticismo con el que a veces nos gusta pintar los negocios, y la táctica funciona en 2 vías. Por un lado, quien lidera tiene que suprimir y controlar sus propias emociones con una frialdad total. Pero por el otro lado, la estrategia ofensiva debe enfocarse en sembrar el caos emocional en el adversario. Si logramos que el oponente se frustre, tenga miedo o se enfurezca, bueno, ya nos entregó la mitad de la victoria en bandeja de plata. Para cerrar, es vital que cambiemos el lente con el que miramos los conflictos. Como decía el gran Jean Piaget, sin conflictos simplemente no hay identidad. Andar esquivando las discusiones o las peleas necesarias todo el tiempo no nos hace moralmente superiores. La mayoría de las veces es solo un síntoma de parálisis. Así que les dejo esta provocación final. ¿Cuántos proyectos o carreras están completamente estancados hoy solo por el miedo a enfrentar la realidad competitiva?
Es hora de perderle el miedo al conflicto y empezar a usar esta guía pragmática para lograr, de una vez, resultados tangibles en el mundo real.